Bien, muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Es una tremenda bendición estar junto a ustedes nuevamente. Estamos ya en este segundo trimestre, ya trabajando en las iglesias como esta dirección que el Señor nos está permitiendo. Lo que decía Pati ayer, tuvimos la oportunidad de compartir con Marquito, con el equipo de alabanza, y nos gozamos mucho. Hoy quisiera que tomaras tu Biblia en tu mano y que pudiéramos declarar la palabra de Primera de Pedro 2:9. Cuando la tenga, tome su Biblia en su mano y vamos a confesar juntos diciendo: Señor, Señor, yo soy linaje escogido. Yo soy real sacerdocio. Yo soy nación santa. Yo soy pueblo adquirido por ti, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y Señor, hoy expondremos tu palabra, que sea como una espada cortante de dos filos, que penetre hasta las coyunturas y los tuétanos de mis huesos y transforme nuestra vida para siempre. Amén. Hoy el tema, ustedes están viendo por allí una imagen que nos sirvió para poder hacer esta enseñanza, y hoy le cuento que la estamos grabando para poderla pasar al canal de YouTube, porque por alguna razón en San Ramón no pudimos grabarla, pero necesitábamos grabarla, porque no es un tema porque Ricardo Duarte lo vaya a presentar, sino que es tan necesario que nosotros hagamos esta reflexión bíblica, esta reflexión teológica, porque muchas veces nosotros descuidamos el papel que nosotros tenemos como iglesia de Cristo. El tema se llama: ¿la iglesia es museo de santos o es un hospital de campaña? Ahí está el nombre, y este es el tema principal, porque cuando nosotros hablamos del papel de la iglesia que Cristo dejó en la tierra, la misión y la encomienda de la iglesia, de inmediato todos vamos a Mateo capítulo 28, verso 18. Y eso es bueno. Qué bueno que nosotros lleguemos a esa conclusión. Pero quiero decirte que antes de esta parte donde dice por tanto, hay una encomienda que ha permanecido allí escrita y que oculta probablemente para nuestra iluminación espiritual, pero hoy la vamos a iluminar, vamos a llevarla a que nosotros podamos comprender esa palabra revelada. Nos vemos con la seriedad que corresponde al poder estudiar esta parte de la Escritura. Yo quisiera que fueras directamente a Juan capítulo 20, versos del 21 al 23. Creo que ustedes trabajan Reina Valera, ¿verdad? Ok, vámonos a Reina Valera para que todos podamos leer en el mismo tono. Quiero que por favor mastique esta palabra, la deguste, porque acá está hablando el Señor una palabra que podríamos decir acá en el idioma al estilo tico, demasiado buena, demasiado grande. Cuando Jesús, después de haber resucitado, se presentó delante de sus discípulos, dice el verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros.
Ahí hay un punto que es muy importante para que nosotros tomemos esa oración y meditemos en ella. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Piense lo que está leyendo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Después de eso, él dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Estoy siendo súper intencional para repetirte y repetirte y repetirte esta palabra, porque hoy quisiera, en el nombre de Jesús, que tú te fueras con este pensamiento e hicieras un razonamiento teológico a lo que estamos estudiando el día de hoy. Y luego dice el verso 23, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes les son, y a quienes los retuviereis les son retenidos. Ok, hoy vamos a hablar acerca de la misión de Dios. La misión de Dios que somos nosotros, la iglesia. Ahora quiero decirte que si tú estás leyendo ahora en este momento lo que estamos leyendo, la misión no comienza con la iglesia. La misión no comienza con la iglesia. La misión comienza en el amor de Dios por la humanidad. La misión de Dios comienza en el amor de Dios por la humanidad. Y nuevamente siga releyendo, como me envió el Padre, o sea que hay un envío de parte del Padre para con Jesús. Dice Juan 3:16, la famosa cita que nosotros sabemos de memoria y que la repetimos en esta versión Reina Valera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios no envió a su Hijo por obligación, sino por una pasión. No fue una obligación legal. Jesús no lo hizo como muchas veces nosotros en nuestra adolescencia, cuando nos mandaban a lavar los trastos, decíamos: ay, voy pues. Y lo hacíamos. O que nos mandaran a arreglar la habitación, solo porque mi mamá dijo, lo voy a hacer. Él no hizo eso. Él no hizo esa encomienda por obligación, sino por una pasión total por la humanidad. La misión en realidad es una esencia del amor de Dios saliendo de sí mismo para buscar lo que se había perdido. Y ojo a esto, porque todo nace en una acción de parte de Dios. Y voy a decir algunas palabras que, como yo lo estuve meditando en casa antes de hacer la enseñanza, yo le decía al Señor, es una carga teológica demasiado profunda. Y estuve tratando de analizar la forma, porque cuando nosotros estudiamos teología, los que han estudiado un poquito estas partes, nosotros venimos y decimos, wow, es que el púlpito a veces se convierte en algo muy sencillo como para extender verdades tan profundas que nosotros tendríamos que aprender. Entonces yo le dije al Señor, Señor, esta parte que voy a decirle ahorita, quizá es algo que la iglesia se va a quedar patinando.
dándole vueltas a lo que le voy a decir. Porque la acción de Dios, la misión de Dios, no es una propaganda, no es un tratado religioso, no es una participación de la iglesia en la misión de Dios. Vea lo que le estoy diciendo. No es la participación de la iglesia en la misión de Dios. Y le voy a repetir por lo menos unas 3 veces esta frase que le voy a decir. Por eso es que es importante que tome notas, así como lo está haciendo Lili y Mauricio. Dios no tiene una misión para su iglesia. Es fuerte. Dios no tiene una misión para su iglesia. Él tiene una iglesia para su misión en el mundo. Yo sé que está masticando, yo sé que se está patinando ahorita en su mente, pero Dios no tiene una misión para su iglesia. Él tiene una iglesia para su misión en el mundo. Y la forma en la que yo se la voy a tratar de explicar, como lo hice en la prédica anterior, es con puras manzanitas, con naranjitas, para que lo podamos entender. Yo voy a pedirle a Marco que te vengas para acá un momentito. Le tomé prestado esta cajita bien coqueta a Patti y prometí dejársela de regreso. Entonces, esta cajita es lo que nosotros muchas veces entendemos cuando hablamos de la misión de Dios. Entonces nosotros nos imaginamos, por eso estoy poniendo acá a Marco, porque es la persona de autoridad en este momento de mayor peso sobre de sus vidas. Entonces, Marco en este momento es la figura como el padre y como nosotros estamos entendiendo el concepto de la misión de Dios. Entonces, según nosotros, el Padre nos entrega a nosotros esa misión. Entonces, supuestamente yo recibo de parte del Padre la misión de Dios. Entonces, la misión, quédate por acá sentado si querés, porque me vas a servir un poquito más adelante. Yo entiendo que entonces el Padre me entregó a mí la administración de la misión de Dios y no me entregó a mí la administración. Porque entonces lo que yo entiendo es que dentro de esta cajita Él vino y me entregó la misión. Entonces yo tengo la misión en mi mano, pero yo soy el que administra la misión, y eso es delicado. Y eso es mal entendido. Porque cuando nosotros pensamos que tenemos la misión de Dios en nuestras manos, entonces cuando se nos antoja, entonces nosotros hacemos la misión. Entonces resulta que dentro de mi administración, yo vengo y digo, si tengo tiempo, entonces hago la misión. Ojo a esto, iglesia, porque esto a mí y a muchos teólogos nos ha preocupado durante mucho tiempo. Porque la iglesia viene y dice, ok, yo soy el que administra la misión. Entonces, cuando yo tenga tiempo, y como normalmente no tenemos tiempo, entonces no hacemos la misión. Y cuando yo tengo recursos, entonces hago la misión. Y depende de lo que yo quiera soltar de mis recursos, es lo que yo en ese momento estoy pensando para poder desarrollar la misión. Esto es un gravísimo error,
porque nos hemos convertido, iglesia, en una iglesia acomodada a la misión de Dios. Entonces resulta que entonces venimos y decimos, la misión está basada en... Cuando hago estos acentos es porque los estoy viendo, se me están durmiendo. En que yo haga reuniones. Entonces la misión está basada en reuniones. Y entonces yo me convierto en una iglesia que tiene multitud de reuniones porque según yo, esa es la forma en la que estoy desarrollando la misión. Entonces, la iglesia que tenga más reuniones es la que está más espiritual, la que tiene mayor espiritualidad. Entonces, venimos y decimos, el que no va a la reunión no es espiritual. O en el momento en el que nosotros venimos y decimos, no, es que si yo dejo de hacer esta reunión, entonces no estoy haciendo la misión de Dios. Acá nuevamente también estamos en un error, porque entonces seguimos pensando en esa misma circunstancia. Y si yo vengo y digo, voy a desarrollar campañas, allí sí, de plano, porque esto es evangelismo. Mateo 28, 18. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Y nos sentimos muy bien. Pero cuando se acaba la campaña, se acabó la misión. ¿Me está comprendiendo? Es por esa razón que nosotros no somos los que administramos la misión de Dios. Entonces la misión de Dios depende de mi bienestar. Si yo no me siento bendecido, hoy no tengo ganas de hacer la misión. Y si yo no tengo mis deseos, entonces no me siento adecuado como para poder hacer la misión de Dios. Y esto es preocupante. Porque entonces las circunstancias de este famoso cofrecito son fuertes. Porque cuando yo quiero, entonces saco el amor de Dios. Y cuando yo no quiero, entonces lo agarro y lo dejo guardado durante toda la semana. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Venite para acá. ¿Qué fue lo que Jesús... No se rompió. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Y ahora voy a explicarlo un poquito más, porque lo que estoy tratando es de explicar la frase, Dios no tiene una misión para su iglesia. Él tiene una iglesia para su misión. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? El Padre entregó el amor sobre de su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora con este ejemplo usted va a entender, gracias Marquito, usted va a entender Juan 20, que es lo que hemos estado lee y relee. Entonces Jesús, el único ser que tenía al Espíritu Santo en él y con él, él viene y se presenta delante de sus discípulos y les dice, paz a vosotros. Como mi Padre me envió, Él tiene al Espíritu Santo, así yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre de nosotros
su Espíritu Santo. Es decir, que todo tiene una correlación con lo que la Escritura de Filipenses nos habla del método que el Señor utilizó. Yo quiero que vayas a Filipenses y ahora vas a entender un poquito más lo que Filipenses capítulo 2, verso 5 dijo. Aunque yo más quisiera que pudiéramos leer desde el versículo 1 hasta el 5 para poder entender por qué razón el 5 dice estas palabras. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero yo quiero que te vayas al versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Y entonces vea lo que dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando usted lee estas palabras, Jesús no salvó al mundo desde el balcón celestial. Él prefirió dejar la comodidad que a nosotros nos está hirviendo en nuestra iglesia de Cristo, porque estamos tan acomodados que dejamos de entender que si somos iglesia, entonces nosotros tendríamos que estar teniendo el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que es entonces el hecho de que Él se hizo carne. Hay una cercanía radical. Es que esto es increíblemente fuerte. El concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo validó el hecho de que en una unión llamada la unión hipostática de Cristo, Él es 100% Dios, 100% hombre. Y Él, tomando esa forma de siervo, Él decidió, nadie lo obligó, decidió venir y tomar de su espíritu y entregárnoslo a nosotros. La misión entonces requiere una presencia física de la iglesia, una empatía, un ensuciarnos las manos. Pero no nos gusta ensuciarnos las manos. Estamos tan acomodados, iglesia, que tenemos lo más grande en nosotros y parece que estuviéramos así todo el tiempo. No se nota. Y dentro de nosotros está el amor de Cristo. Estamos todo el tiempo de esta forma. Preferimos hasta incluso venir tarde a las iglesias. Porque estamos tan acomodados, iglesia,
que no entendemos que el Señor nos está diciendo, el sagrado depósito que yo coloqué sobre de ustedes es demasiado grande. En el principio, dice Juan 1:1, era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice el verso 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como mi Padre me envió, así yo los estoy enviando. Este es el propósito más grande de la Gran Comisión. Es que nosotros podamos entender que ese vaciamiento, así se le llama teológicamente, la kenosis de Cristo, esa obediencia por Cristo no fue triunfalista, no fue el hecho de que Él radicalmente se viera súper vencedor. Pasó 3 días para que esa gloria se realizara, y su envío implicó renunciar a su estatus para servir. Como mi Padre me envió, así yo los envío. Hay un pensamiento que me rodó en la mente de un teólogo de la Segunda Guerra Mundial que prefirió morir ahorcado en un campo de concentración para mantener su integridad en la relación con Dios. Se llama Dietrich Bonhoeffer. Y Dietrich Bonhoeffer dijo, Jesús es el hombre para los demás. Por tanto, una iglesia que no existe para los demás deja de ser iglesia. Esto es muy fuerte, porque si nosotros no existimos para los demás, entonces nosotros dejamos de ser iglesia. La obediencia no es seguir reglas, no es una respuesta de amor que se lleva a sufrir con el que sufre, porque de plano yo solo en esto voy a estar pensando. No, es que meditemos y reaccionemos, que traigamos este razonamiento espiritual y lo llevemos a nuestra mente. ¿Hacia dónde vamos? Al destino hacia donde nosotros tendríamos que ir. La iglesia como cuerpo y como templo. Es que nosotros somos el recipiente de su amor. Dios Espíritu Santo no está en nosotros solo para darnos salvación. Lo he dicho muchas veces en muchas iglesias. Si tú piensas que Dios Espíritu Santo solo fue el sello de tu salvación, estamos errados, iglesia. Necesitamos entender de que si Dios te puso lo más grande que hay en todo el universo dentro de tu corazón, es por algo. Es para que nosotros vengamos y digamos, entonces yo debería de tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús por nosotros, que dejó todo para que nosotros pudiéramos vivirlo. Esa palabra, como mi Padre me envió, esa palabra como es la clave, es el envío del poder de Dios Espíritu Santo con el propósito de reconciliar al mundo con Dios. Y vea esto, Él sopló sobre de ellos. Es como que ahorita en este momento, iglesia, nosotros pudiéramos entender de que dice la Escritura, hay una parte en Génesis 1 donde viene el Señor y dice, formó al hombre a su imagen y toda la cosa, pero el capítulo 2 de repente dice que el Señor hizo al hombre y dice la Escritura, sopló sobre de él aliento de vida.
Es decir, que cuando tú naciste de nuevo, el Señor te revivificó. Carambas, estábamos muertos. Éramos como ese muñequito llamado Adán y necesitábamos ese soplo del Espíritu Santo. Entonces, Jesús sopla su Espíritu Santo para que la iglesia sea un organismo vivo y no una institución estática. Somos el templo móvil del Espíritu Santo. ¿Y qué haces tú, templo móvil del Espíritu Santo, de lunes a viernes? De lunes a viernes, como yo lo he entendido, entonces yo soy el que administro. Y cuando yo quiera lo hago. Y a mí no me manda usted. A mí no me va a decir usted cuándo tengo que hacer las cosas. Porque yo llevo a la iglesia a mi estilo. Lloro cuando a mí se me dé la gana. Yo hago devocionales cuando a mí se me dé la gana. Llego a la iglesia cuando a mí se me dé la gana. Y si hoy no se me pega la regalada gana, diría el Chavo del Ocho, entonces no voy. Pero nuevamente vuelvo a decirte, es que no implica que nosotros vayamos o no vayamos que nos haga seres espirituales. Entonces diría el Kiko, y espérame que me traigan mi pelota cuadrada. Es que ese es el punto básico de todo. Cuando nosotros entendemos que la misión de Dios es amar, nuestro papel es extender el perdón, como lo dice ese verso 24. Regrese nuevamente a Juan capítulo 20 y lea ese versículo 24. 23, perdón. 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes les son, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. Y a veces ni le entendemos. La iglesia tradicional la entendió detrás de un confesionario. Ahí es donde entonces se llevan a cabo los pecados. Es entender de que nosotros tenemos la paz que Él nos dio, que es Dios Espíritu Santo. Y cuando nosotros venimos y la damos, la sanidad de Dios Espíritu Santo viene sobre de cualquier persona que quiera tenerla. Ser el cuerpo de Cristo es el trabajar con los pies de Cristo sobre de la tierra. Hay otro teólogo que siempre rueda sobre mi mente. Se llama Jürgen Moltmann. Otro alemán. ¿Sabe cuándo murió Jürgen Moltmann? Murió en el 2022. Acaba de morir. O sea que estamos hablando de que Dios Espíritu Santo sigue hablando activamente a maestros para poder determinar las cosas como las que estamos hablando en este momento. Dice Moltmann, la misión de la iglesia es ser una familia de esperanza. En un mundo lleno de muerte y odio, amar a la humanidad es un acto de resistencia escatológica. Estamos trayendo el futuro de Dios al presente. Por eso es escatológico. Porque entonces yo estoy agarrando a una persona que ya estaba muerta. Ya estaba muerta ahí. Y de repente venimos y le traemos la esperanza. Moltmann tiene una teología que se llama la teología de la esperanza. Y entonces él todo lo basa en esta parte que tiene que ver con la esperanza. Entonces, si tú vienes y le predicas a esta persona y esta persona viene y recibe el Espíritu Santo,
Le estás dando la esperanza del futuro en Cristo Jesús. Esta persona murió en ese momento y nació de nuevo. Y la famosa fórmula que les he explicado muchas veces: el que nace una vez, muere 2 veces. Y el que nace 2 veces, muere una sola vez. Se entiende raro, ¿verdad? El que nace una vez va a morir 2 veces, porque nació de su carne y no nació de nuevo. Entonces se murió en el momento en el que lo llevaron a la tumba y lo lloraron, tan bueno que era, porque todos los muertos son buenos, el momento en el que mueren, y allí quedó. Y dice la Escritura que al final del tiempo, los muertos en Cristo, los que no están en Cristo van a ser resucitados y van a ser juzgados por sus obras, y después van a la muerte segunda. Solamente aquel que nace 2 veces, muere una sola vez. Porque nació de la carne, nació en Cristo. Entonces murió. Y en el momento en el que murió, dice la Escritura, los que están muertos en Cristo resucitarán primero. Por esta razón, como conclusión a esto, la misión no es un evento de día domingo. La misión no es una situación de campañas. Es una identidad diaria que nosotros debemos de tener. Somos enviados no porque seamos perfectos, sino porque Dios Espíritu Santo, que fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en nosotros para amar a un mundo que todavía gime por esa redención. Yo sé que este es un tema que es así como que es necesario volverlo a leer y volverlo a oír para que realmente venga a nuestra mente. Por eso es que es tan importante que entendamos: ¿somos un museo de santos o somos un hospital de campaña? ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que vivir? Porque de aquí a ahorita, en este momento, el enemigo en nuestra mente está: ojalá que acabe rapidito porque van a ser las 12 y yo ya tengo hambre y todo lo demás que probablemente pueda estar viniendo. Por dicha, diríamos, tenemos la oportunidad de tomar nuestros apuntes y ser como los de Berea. Yo quiero pedirte en este momento que cierres tus ojos y que pienses en todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Nuestra perspectiva teológica, nuestra perspectiva espiritual debería de cambiar y de llevarnos esto en la mente. Entonces, Jesús, que era el único que en ese momento tenía al Espíritu Santo, sopló sobre de nosotros y nos dio la oportunidad de tener a Dios Espíritu Santo igual que Él. ¿Cuál es mi papel entonces de aquí en adelante? Padre, mi corazón en este momento se conmueve al escuchar las palabras de tu Escritura predicadas el día de hoy. Padre, si tengo en este instante la humildad en mi corazón, necesito renovar mi mente y renovar la idea y el entendimiento de lo que yo he estado creyendo que es la misión de Dios para su iglesia. Señor, tú no nos entregaste a nosotros la administración de la iglesia, de la misión de la iglesia. Tú nos diste a Dios Espíritu Santo para que nosotros vengamos y le entreguemos el señorío de Cristo Jesús en nuestro corazón y le digamos:
haz lo que tengas que hacer. Como tu escritura lo dice. Señor, en esta mañana, ya tarde, Señor, yo te vengo a pedir que tú me uses y que nos des de tu palabra para transformar nuestro corazón hacia el mundo. Señor, te pido perdón. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Señor, te pido perdón porque no he hecho lo que como iglesia tendría que hacer. He entendido que mi papel es llegar los domingos a la iglesia. He entendido que mi papel es ministrar en el área de Ujieres, en el área de escuela dominical, en el área de alabanza, quizá también hasta predicando, pero durante toda la semana no hago otra cosa más que hacer lo mío. Muévete en mi vida. Úsanos y danos este cambio de vida. Yo te puedo pedir que te pongas en pie en este momento. Lleves tu mano derecha hacia tu corazón en el área izquierda. Y tú le digas a Dios, Espíritu Santo, aquí estoy, Padre. Yo me presento aquí para que me uses. Y te doy gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y todo esto lo he orado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Podemos darle palmas fuertes al Señor.